Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Sosa, soy consultante del Centro Latinoamericano de Perinatología y es un gusto con ustedes poder compartir esta actividad. La idea era poder hablar de emergencias obstétricas y del CLAP queríamos presentarles lo que es y lo que ha sido el proyecto Cero Muerte Materna por Hemorragias y una actualización en cuanto a lo que es el manejo de las hemorragias obstétricas. Permítanme compartir una presentación. Em, Como ustedes saben, el Centro Latinoamericano de Perinatología ha estado trabajando durante los últimos años específicamente e inicialmente en lo que es una de las emergencias obstétricas más importantes, como es la hemorragia, y específicamente la hemorragia posparto. Y en los últimos años hemos intentado incorporar las otras emergencias obstétricas y de hecho, actualmente se está diseñando un nuevo taller el cual va a considerar diferentes tipos de emergencias asociadas no solo a las causas directas como es preeclampsia, infección, sino también como otras causas indirectas, como pasó también durante la pandemia, como es la infección respiratoria. Es decir, que CLAP actualmente está diseñando un paquete de emergencias obstétricas que a la brevedad se intentará difundir en la región. Pero queremos mostrar un poco lo que fue la experiencia del Cero Muerte Materna, cómo fue que se implementó, qué componentes importantes tuvo y sobre todo, bueno, la actualización que estamos teniendo actualmente, que incluso en los cursos de hemorragia que seguimos realizando continuamente, intentamos actualizar debido a que la evidencia, como ustedes saben, siempre es nueva y hay que mantenerla al día para mejorar lo que son los resultados en nuestras usuarias. Bueno, ustedes ya saben que lo que es la muerte materna, esto es a nivel mundial, si hablamos de hemorragia es un gran componente, se calcula de cada más o menos cada 6 minutos muere una madre en el mundo por hemorragia posparto. Esto no es la excepción en la región. Si nosotros vemos los datos con que iniciamos Cero Muerte Materna, verán que en el seguimiento 2013, el Cero Muerte Materna inició en 2015, teníamos que un 18% de las muertes maternas se asociaban a hemorragias. Y de estas hemorragias sabíamos que era la hemorragia posparto. Y esto tiene mucho que ver cómo manejamos la emergencia y también cómo mejorar el continuo de cuidado de estas mujeres. Cada país, y eso también lo hemos visto, puede variar, a veces preeclampsia, eclampsia es la primera causa de muerte, otras veces es hemorragia, pero van a ver, y aquí está en rojo, lo podemos ver claramente, que siempre el componente de hemorragia está presente, es algo que requiere de una rápida respuesta, requiere de insumos, requiere de sangre, pero también, y como vamos a ver, el tiempo es fundamental porque frente a una hemorragia, lo que llamamos la hora de oro, es decir, actuar cuanto antes es importante. Y esto también inicia con que en la comunidad exista una rápida respuesta hacia los centros de salud. Sabíamos que había un problema, sabemos que sigue existiendo el problema, pero también cuando vemos algunos indicadores también son preocupantes, sobre todo cuando vemos algunas intervenciones, y esto fue un relevamiento que se hizo en su momento, que es cómo se aplicaban intervenciones basadas en la evidencia y al menos cómo se registraban en la historia clínica. Y encontramos, por ejemplo, que la aplicación de sulfato de magnesio, una droga, una medicación que está muy avalada para la preeclampsia grave, para la preeclampsia en general y la preeclampsia severa, se usaba solo un 12% de pacientes que requirieron utilizarlo. Lo mismo pasó con otro tipo de lo que son tamizaje de violencia intrafamiliar, una de cada 3 se realizaba en los partos institucionales, atención de puerperio, pero vean lo que pasaba hablando de hemorragia específicamente. Sabiendo que el manejo activo es algo muy importante, el manejo activo del alumbramiento, un 35%, un poco más de una de cada 3 recibía esta intervención en los partos en las instituciones. Es decir, que tenemos un problema de un evento y tenemos también un problema de una intervención o de una serie de intervenciones que nos utilizan. Eso llevó a que se planificara, se implementara en su momento lo que era el proyecto Cero Muerte Materna, que hoy en día, si ustedes lo ven, sigue vigente en la idea de que lo que queremos es utilizar, promover intervenciones exitosas en diferentes momentos del continuo de cuidado para reducir la muerte asociada a la muerte por hemorragia. Obviamente que hoy en día lo estamos aplicando también a otras emergencias obstétricas. Y el objetivo final, obviamente, es reducir la mortalidad como un indicador duro para medir,
Sin embargo, esto ustedes saben que se asocia con reducción de la morbilidad materna severa y también se asocia con reducción de la mortalidad también perinatal, infantil, porque también una madre sana sabemos que se asocia también con mejores resultados perinatales. Este proyecto inició en diferentes países, vamos a ver que tiene diferentes componentes, no todos los países incorporaron en la región todos los componentes. Por ejemplo, los que más consideraron todo porque tuvo un apoyo financiero fue Bolivia, Perú, Guatemala, Haití y República Dominicana, en el cual los tres componentes básicos se trataron de trabajar en donde se aplicó, en las regiones que se aplicó. Algunos países solo tomaron algunos componentes, como Paraguay, Guyana, Surinam, Honduras y México, y finalmente algunos solo tomaron el taller de emergencias, que sin duda es importante, pero muchas veces ustedes saben que no solo basta con trabajar en la institución de salud, que haya una respuesta rápida, sino también que haya un componente que colabore de infraestructura de la comunidad para que sea exitoso nuestros manejos clínicos. Estos componentes de la evaluación del servicio de salud, mediante evaluar lo que decíamos el BSE, valoración de condiciones esenciales para ver cómo estaban los servicios de salud, el mejoramiento obviamente para la hemorragia de los bancos de sangre y servicios de sangre, talleres clínicos para una buena respuesta y reforzar, siempre es importante tener datos para cuantificar nuestras intervenciones. Destacamos simplemente, y no forma parte de la charla de hoy, pero que sí, y este instrumento está disponible, que son el BCE, que es para evaluar hospitales o servicios ambulatorios en 8 criterios de infraestructura, ambiente físico, dotación de recursos materiales, recursos humanos, procesos prioritarios, guías clínicas, continuo de la clínica y de registros, gestión, educación y procesos clínicos hospitalarios. Esto es básicamente el formulario y mostrarles, por ejemplo, un hospital evaluado donde vemos en semaforizado los colores que están en verde, los que estaban más actualizados, lleva un alto porcentaje de desarrollo, sin embargo, en amarillo mucho menos. Y, por ejemplo, ven aquí recursos humanos, era un ítem importante mejorar en este hospital que lo veíamos en estos reportes que hacíamos en los hospitales que trabajaban dentro de cero muerte materna. El segundo gran componente, y acá hay muchos de ustedes son clínicos, fue justamente trabajar con FLASOC, la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Obstetricia y Ginecología, haciendo un TOT, un Train of Trainee, es decir, preparar tutores que fueron los que replicaron en sus países e incluso muchas veces iban a otros países, y tratar de adaptar los talleres, que esto es importante porque no es un taller para médicos o para parteras o para enfermeras, sino que es un taller donde integra a todos los especialistas para tener una rápida respuesta. 2 años después, cuando evaluamos en un pre y post evaluación de los hospitales que casi tomaron todos los componentes, nos encontramos que los resultados en muchos elementos habían mejorado. Esto vean ustedes que se evaluó en 4 hospitales y encontramos que mejoró al menos, le decíamos, mejoró el registro clínico, que en manejo activo de alumbramiento aumentó de 25 al 62%. Y vean que la mayoría de las cosas, una mejora en activación del código rojo, en clasificación, reposición de líquidos, incluso algunas intervenciones que no se usaban, como el traje anti-shock, que de cero no tenerlo a tenerlo y empezar a utilizarlo. Es decir, que hubo una tendencia en el pre y post de evaluar que hubo un incremento. Incluso yendo 2 años después nos encontramos con la grata imagen de muchos elementos de cero muerte, como eran algoritmos, como eran los carteles de alarma para detectar el shock hipovolémico, como es también, bueno, una serie de folletos de ayuda para los clínicos para el momento, y también las cajas preparadas, que es lo que promueve el kit, el bundle, el paquete, para poder rápidamente agarrar la caja y tener todo pronto el material, el balón de Bacri, los sueros, el misoprostol, todo en un área preparada para la hemorragia, para no demorar ni un segundo, como vamos a ver la importancia. ¿Qué cosa se concluyó? Bueno, obviamente que fue un aporte significativo al sistema de información, mejoró la calidad, se incorporaron nuevas tecnologías como el traje anti-shock, el balón de Bacri en unos lugares, algunas técnicas como el B-Lynch se empezó a hacer porque es una estructura que ustedes conocen que es relativamente sencilla de incorporar, una mejora de respuesta institucional. Sí quedó pendiente la mejora con la referencia y contrarreferencia, eso exige muchas veces más allá de los hospitales donde trabajo, mejorar en el sistema de salud y lo que es la movilidad y la comunicación.
Y si bien, obviamente, por un problema de evaluación, no pudimos evaluar si la mortalidad y morbidad bajó, a pesar que en unos hospitales tuvimos bastantes indicios de que bajó mucho la mortalidad y la morbilidad por hemorragia, todos los procesos hacen plantear de que van en ese camino. ¿Y cómo implementar? Y esto también yo creo que está muy bueno porque de esto aprendimos mucho, estamos haciendo los talleres de emergencia, pero a la vez esto nos sirve mucho a los que estamos a nivel universitario, decir, bueno, ¿cómo implementar un taller para ir a un lugar en muy poquito tiempo y tratar de incorporar la información a todos los que están en el equipo con diferentes niveles, tratar de balancear, tratar de tener al menos una capacitación mínima que empiece a incorporar temas que muchas veces no se incorporan, que están en las guías, pero que nos cuestan. Viéndolo, y si se acuerdan los retrasos de muerte materna y aplicado a la hemorragia, se acuerdan que las 3 demoras de Main, que era demora en reconocer el problema, demora en el traslado al servicio de salud y demora en recibir la atención apropiada, en realidad Cero Muerte Materna trabajó las 3 cuando trabajó en todo el componente porque trabajaba en la comunidad para involucrar a la comunidad y derivar a la paciente, trabajaba para evitar la demora del traslado y trasladar lo mejor que podíamos la usuaria, que es ahí sí era utilizar el traje anti-shock para estabilizarla. Y por último, la respuesta. Esto tal vez es lo que pudimos hacer más énfasis, que es lo más sencillo de trabajar, fuera que la comunidad es importante, pero a veces es más dificultoso llegar a todas las comunidades y tratar de incorporarla a este continuum, pero sin duda la concentración a nivel de un hospital donde teníamos, o en un centro de salud donde teníamos gente de la comunidad periférica que venía a aprender a estabilizar a las usuarias, prepararse para el traslado, comunicarse y rápidamente dar una respuesta rápida, sin duda va por el camino de cómo poder tener una respuesta rápida en el caso, como es el caso de las emergencias obstétricas. Y esto no vamos a ahondar mucho, pero tiene mucho que ver la manera de enseñar. Para los que son docentes sabemos que existe una manera más antigua de por memoria y en el cual sabemos que es muy poco lo que retenemos mentalmente. Siempre se repetía de que dar una información o ir a un congreso, parte como esto que estamos hablando y que nos den información, voy a retener algo, pero no mucho. Y sobre todo voy a retener menos si son temas que requieren cierta manualidad, cierta capacidad, cierta práctica. El Belinch, balón de Bakri, requiere cierta aprendizaje que no es muy difícil, vamos a entendernos, rápidamente podemos tener la competencia, pero lo voy a hacer mejor si debes de verlo, además lo practico. Entonces los principios que se consideró para estos talleres y que siempre tenemos en cuenta cuando hay posibilidad de manualidad, se agregan simuladores, muchas veces si no son casos, situaciones donde uno tiene que responder, pero la idea es el aprendizaje en adulto, que es modelaje de la conducta, tratar de condiciones ideales, que sabemos que tiene un aprendizaje más rápido y efectivo, basado en la competencia, haciendo las cosas, cuando más hacemos, más aprendemos, y mantener el tema de capacitación humanística, es decir, que todo sea lo más parecido, usar actores de ver pacientes, simuladores para ver como si fuera lo más real posible para dar una respuesta lo más adecuada. Esto tiene que ver con el cono de experiencia de Dell, que bueno, unos plantean que esto en realidad viene previamente de otras citas, pero en definitiva lo que se plantea que si yo solo leo o si escucho voy a aprender mucho menos que si simulo, practico la experiencia y realizo, sobre todo. Los que realizan cosas llegan a un 90%. Y hoy es más, sobre todo aquellos que están en el área de aprendizaje, cuando más feedback tiene esta base por parte de un tutor, un facilitador, más chance que incorpore mejor la información. ¿Y qué enseñamos en los talleres? ¿Y qué deberían pensar ustedes si diseñan un taller? Bueno, debemos aprender la mejor evidencia existente, la competencia clínica actualizada y tratar con la destreza manual. Pero también no se olviden que en lo que es emergencia obstétrica uno puede tener y nos ha pasado el mejor conocimiento, pero en el momento que viene una emergencia, un paro cardiorrespiratorio, una paciente chocada, una paciente convulsivando, si uno no está preparado, en momentos de crisis la respuesta puede ser muy mala por más que seamos los mejores. Y eso lo decimos como experiencia propia porque a ustedes les habrá pasado de tener claro cómo utilizar el balón de Bakri, pero a la hora de ir y en la emergencia, en el sangrado, ponerle suero y nadie contabilizó el volumen que le pusimos, porque en esa emergencia estamos haciendo las cosas bien, pero no la tenemos lo suficientemente incorporado. Y entonces esto es importante.
y tiene que ver con la comunicación. Está demostrado, y esto más que demostrado, que en las causas eventos centinela, el gran componente, hasta un 72% de los eventos adversos, tiene que ver con mala comunicación. Entonces siempre hacemos énfasis, y cada vez que ven un taller, sobre todo estos que hace el CLAP, es un componente en el cual se trabaja lo que son las diferentes maneras de comunicación. Primero, saber reportar, conocer bien la situación de la paciente para reportarla a quien se va acercando a la emergencia para cuál es la situación. Paciente posparto, con una hemorragia, que está chocada, que tiene un grado 3 de shock y que hemos empezado con masaje en el útero. Es importante una comunicación fluida y no una comunicación entrecortada, bueno, sí, no sé, el parto, es decir, lograr la mejor comunicación. Segundo, la comunicación es cerrada. Esto evita los errores, sobre todo a nivel de medicación. Es muy frecuente que una orden en un momento de caos se transforma en, pensé que escuché algo diferente y completando finalmente se le da una medicación diferente. Y el modelo mental compartido tiene que ver con que todos estemos en la misma onda, en el mismo switch, en la misma página, y todos estemos pensando, ya sabemos cómo es el paso a paso y en realidad no tengo que estar pensándolo. Y esto requiere de práctica. Decíamos, el modelo de asa cerrada es básicamente decir, por favor, X persona, María, dale oxitocina 10 unidades intramusculares a la señora. Y es importante que ella diga, doctor, usted me solicitó que le dé 10 unidades de oxitocina intramuscular. Sí, María, muchas gracias, dale oxitocina 10 unidades. Y de esa manera le estoy dando y le da lo que le tiene que dar y no que exista una serie de elementos que alteren, ruidos que hagan que dé otra medicación. Bueno, esto es importante en un momento de urgencia, de emergencia, y es importante practicarlo. Que todos pensemos en lo mismo. Y esto requiere práctica. Sin duda sabemos que la simulación es el camino, la práctica, el repetir, es la manera que tenemos para minimizar los errores. ¿Por qué? Porque de alguna manera permite, como decimos, minimizar. Habitualmente lo hacemos en hospitales, entonces es un ambiente más cercano al real. A veces hacemos talleres en hoteles, lo que fuera, pero intentamos de rearmar y hay que tratar de abstraerse y pensar que estamos en un lugar más cercano y más real. Una retroalimentación más eficaz, porque uno hace una simulación que son muy cortitas, pero rápidamente puede decir, bueno, vamos a ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, vamos a repetirlo. Obviamente trabajamos todo lo que es comunicación, porque tal vez estabas haciendo bien, pero estabas concentrado en lo tuyo y no estábamos comunicándonos bien y pidiendo a quién tenemos que pedir las cosas que necesitamos. Y entonces esto a la vez, cuando uno lo hace en una institución, y de hecho países desarrollados que tienen maternidades con baja cantidad de nacimientos, la única manera de prepararse para una distocia de hombros, para una eclampsia o para un evento realmente raro es hacer simulaciones en algún momento determinado durante el año, en diferentes momentos del día, para poder estar preparados para cuando ocurra de verdad. Y en esas simulaciones uno encuentra las debilidades. Pedimos el sulfato, donde está el sulfato de magnesio estaba bajo llave. ¿Quién tiene la llave? La NAR, que en este momento se fue a su media hora a almorzar. Bueno, son temas a corregir y que uno los puede identificar. ¿Qué tenía nuestro curso? Bueno, de componentes, el modelo de seguridad de atención de la emergencia obstétrica, eso siempre lo planteamos como tal. Todo lo que es comunicación, competencia no técnica, el manejo de la hemorragia, la prevención, sin duda una de las cosas más importantes que no dejamos por más que sea de emergencias, la prevención. Y luego el manejo médico con lo que está en el rojo eran estaciones prácticas de código rojo, balones hemostáticos, traje anti-shock no neumático, las suturas hemostáticas, cirugía, control de daño y manejo del manejo del castigo placentario. Y esto es un ejemplo que es importante que ustedes piensen en un pretest, hagamos la discusión de temas en plenario, vayamos a los talleres, que todos roten por los talleres, siempre mezclados con diferentes tipos de staff, ginecólogos tetras, médicos, nurses, parteras, chofer, si tiene que estar ahí para saber si está cerca de la ambulancia o si tiene que llevar la sangre al laboratorio. Tratar de hacer grupos bastante heterogéneos con el fin de poder practicar y luego un debriefing con habitualmente un test posterior para ver el aprendizaje. Esto obviamente solo para mostrarles que en realidad, bueno, si funcionara esto, ahí está, siempre esto requiere la preparación, es decir, el día previo obviamente del taller, esto lo que ven acá son realidad residentes, tutores que han trabajado, eso que ven ahí no es sangre, son bolsas colectoras de orina que se le puso jugos
para hacer como si fueran plasma o para ver si fuera como si fuera sangre. En este caso es un anfiteatro que se preparó para el taller. La simulación con una actriz, en ese caso, bueno, puede ser un residente del servicio que se le explica y que va a ponerse a decir que estoy mareada. Habitualmente también utilizamos lo que son monitores, simuladores de monitores, que ustedes lo van a ver ahí, para ir viendo con la presión y el pulso, y de una manera se practica el índice de shock, para que le esté diciendo, mira que tenés un índice de mayor gravedad, y de esa manera ver la respuesta, qué es lo que pide, si piden los sueros, no piden los sueros, si piden sangre, que si piden también los uterotónicos. Siempre los talleres terminan con un debriefing, cómo se sintió el tutor, cómo se sintieron los participantes, en qué podemos mejorar. Y otros talleres como son estos, que son más hacia los que son balones, por ejemplo, los balones hemostáticos, ya sea el BACRI, llevando BACRI, pero también mostrando la utilización del preservativo. Y diferentes técnicas para poder también usar los balones hemostáticos. Aquí mostrando, bueno, los teóricos que uno tenía, las pequeñas estaciones, para después trabajar directamente con, ahí sería con el preservativo y llenándolo. Lo mismo las suturas hemostáticas, que uno los puede hacer como de baja complejidad, si quieren con polifón, con diferente tipo de material, pero también en algunos talleres, sobre todo en cursos precongreso, que los hizo un poquito más sofisticado y en áreas de simulación, utilizando pelvis y utilizando, por ejemplo, ahora van a ver, en este caso es carne de una carnicería que se talló un útero para que trabajaran como tal. Se protegió la pelvis para que para que el material no, con el material biológico no se eche a perder. Y por ejemplo, este taller de control de daño es lo mismo. Van a ver que hay intestinos, esos de las carnicerías, que uno las pide, y bueno, se colocó para que cada uno trabajara, hiciera entonces lo que es el control de daño a través de colocación del packing con el drenaje. Y de alguna manera esto nos permite que residentes, gente, bueno, incluso especialistas que no han tenido, y nos pasó de que no habían hecho un Belinch, y a partir de ahí aprender el punto, como ustedes saben que no es complicado, ya después poder hacerlo perfectamente. Entonces, ¿qué hay de nuevo de manejo de hemorragia obstétrica que hemos agregado en nuestros cursos? Bueno, básicamente hay que recordar, se habla de respuesta rápida. Nosotros tenemos que responder en forma rápida frente a una emergencia. Siempre decimos que queremos ser muy sensibles y poco específicos. Es decir, frente a la eventualidad de una hemorragia, aunque alguien dude, bueno, si te parece que es un sangrado importante, tenés que tener una respuesta rápida. Y ahí es lo que se activa habitualmente en hospitales, que se ha trabajado el código rojo obstétrico. Puede ser cualquier tipo de elemento que esté dando una señal que hay una paciente que puede estar complicada. Y es importante porque, bueno, como ve este algoritmo, desde la hemorragia posparto, donde tenemos en paralelo los tetras, que va a venir rápidamente, a ver cómo está la vejiga, masajear el útero, examinar la vagina. Ahí tenemos 30 minutos de una respuesta médica, y sobre todo, lo primero es detener el sangrado, como decimos siempre. Y bueno, en esta respuesta rápida, el, el- el tener un hospital, al menos un centro de salud, contamos con unos tetras, y bueno, en este caso un anestesista, si estaríamos en un hospital, obviamente vamos a llamar a un anestesista que se va a encargar de poner el monitoreo, va a administrar la oxitocina que le pidamos, comenzar con cristaloides, con coloides, y bueno, de alguna manera ya sacarle sangre para clasificarla y ver cómo responde. Luego tendremos de esos 30 minutos ya o empezar a actuar un poco más en forma más activa, con medicaciones, y ver la etiología de las 4T. ¿Se acuerdan las 4 que era el tono, lo que vendría a ser el tissue, el tejido que pueda quedar, el trauma, si tuvo un desgarro? Por eso es importante rápidamente la semiología y ver cómo está el útero, y por último la T de trombina, que vendría a ser alteración de la crasis. Entonces, de esta manera, actuar de la manera más rápida que se pueda. Esto es importante porque, bueno, tenemos un periodo de tiempo para trabajar en la prevención. Esto que están viendo acá en realidad es volumen de sangre, aquí, y ustedes verán que tenemos un sector para trabajar la prevención cuando la sangre es menor a 500. Recuerden que la definición de la OMS es 500 o más. Pues ya por encima de 750 un litro tenemos que empezar en tratamiento, la paciente está perdiendo. Obviamente que el volumen no solo es importante, porque muchas veces hay pacientes que tienen ya previamente un componente de anemia, entonces también empieza a tener un componente hemodinámico previo, y en la medida de que
el sangrado continúe y no lo detenemos o demoramos en la respuesta, obviamente entramos en el área donde a veces de no retorno, donde existe hasta un trastorno de la crisis que puede complicar. Es importante entonces que tener en cuenta que cuando uno estima más de 1 litro de sangre entre las gasas, compresas, en los baldes que tenemos, ya sea parto o cesárea, cuando desarrolla signos de hipovolemia, independiente del volumen, bueno, esto, cualquier indicador tiene que hacernos pensar ya en activar y empezar a actuar en una respuesta rápida para evitar mayor complicaciones. Y es así que nosotros utilizamos habitualmente esto semaforizado, que es, van a ver acá pérdida de volumen, del 10 al 15%, hasta 1 litro en general. Van a ver que no tiene alteración de sensorio, perfusión, pulso, presión arterial, y el grado de choque, si hubiera de shock, es mínimamente es compensado y mínimamente requiere raramente transfusión. Si en caso que hubiera 1 litro, 1,5 litros, ya la paciente puede tener el sensorio normal o agitada, ya vamos a ver una palidez, el pulso ya empieza a ser un poco mayor, baja la presión arterial sistólica, es un grado leve, habitualmente requiera, pero tal vez con fluidos podamos mejorar. Pero si ya pasamos el 25% de la volemia, y hasta 2 litros puede estar agitada, con palidez, frialdad, sudoración. Bueno, ahí ya se empieza a invertir, tenemos mucha presión arterial, y acá sale el índice de shock para recordarlo, lo vamos a hablar después. Y el pulso, y bueno, seguramente requiramos transfusión, y ya después estamos hablando de un shock severo que ya requiere de actuar en forma mucho más activa. Es así que en este sector que tenemos acá abajo, 25 para arriba, y con cualquier elemento que esté presente, tengo una taquicardia, tengo una presión baja, está la paciente agitada, de aquí para arriba, cualquier elemento hay que activar el código para que vengan todo el equipo y todo el equipo que trabaja en el código rojo, que puede ser el obstetra, el neonatólogo para que se encargue de niños, una puérpera que está con el alojamiento conjunto con el bebé, el anestesiólogo que se va a encargar de reposición, la enfermería que nos va a venir a ayudar, la instrumentadora que irá al bloque a esperar a ver si vamos a hacer algo quirúrgico, el camillero que seguramente hasta lleve la sangre del laboratorio, el servicio de transfusión va a estar activado, avisado, el laboratorio clínico, bueno, el bloque quirúrgico, etc. Recordar que obviamente se distribuyen, esto dependerá del equipo, por eso es bueno practicarlo antes, y bueno, el anestesista viene y se pone en la cabeza, le va a dar oxígeno y va a ver cómo están los parámetros vitales, nos va a avisar, nosotros vamos a estar a nivel del útero, abajo, sobre todo haciendo masaje y viendo si no hay un desgarro, y seguramente a nivel de los brazos va a estar la enfermera, colocándole el enfermero, colocándole la punción para colocarle la vía para empezar con las drogas y para empezar con el suero. Es importante, conceptos nuevos, no vamos a entrar en detalle, pero que es importante lo que es el diamante de la muerte, es decir, tener en cuenta que una paciente que está sangrando se muere por la hemorragia, por el shock que le provoca, pero también está lo que es la coagulopatía, por eso tenemos que ver la de los fluidos, la hipotermia que pueda tener, la hipocalemia y la acidosis. Es decir, que hay componentes que van agravando y van dando un feedback negativo que lleva hacia la muerte. Por eso es importante, y ya lo destacamos, tener en mente que tenemos que tener un uso racional de fluidos, a diferencia de antes que damos mucho volumen de suero y después veíamos la sangre, porque decían la mata la hipovolemia, no, la mata la falta de glóbulos rojos y la falta de oxígeno. Es decir, que y no podemos dar muchos fluidos porque podemos hacer una coagulopatía. Es decir, empezar racionalmente con fluidos que además estén tibios, que no estén fríos para evitar la hipotermia. Rápidamente ya tenemos que pensar en la transfusión, y ahí viene la transfusión desde 2 volúmenes, transfusión masiva de 6 volúmenes, y que hoy en día incluso existen elementos coadyuvantes para mejorar la coagulación. Es así que recordar, y esto lo seguimos hoy en día, ya en Cero Muerte lo habíamos incorporado y lo seguimos destacando, la importancia de utilizar cristaloides, han demostrado, menos de 3 litros en las primeras 6 horas, porque se encontró que en la medida, cuando más volumen tengo, más coagulopatía puede existir. Es decir, que yo voy a empezar con volúmenes de suero, pero ya voy a estar pensando también en pasarle glóbulos rojos y sangre de estar disponibles. De hecho, teníamos una tabla que ustedes la pueden ver acá, que es cuando uno tiene una paciente y bueno, ya hace las primeras medidas y le hizo el masaje en el útero y se detuvo el sangradito. Bueno, en ese caso, habitualmente empezamos con volúmenes de cristaloides de 250 a 500, en una forma rápida, y ver la respuesta, a ver si mejora el sensorio, si mejora el pulso,
si el sangrado se detuvo. Y bueno, esa respuesta tal vez nos permite ni siquiera pasar sangre y quedarnos con un volumen relativamente bajo. En la medida que no mejora, no hay respuesta, seguramente vamos a pasar más volumen y seguramente ya vamos a entrar en, si la respuesta es transitoria, a estar pensando en ya pedir sangre, aunque sea 2 volúmenes de su grupo o si no, uno de RH negativo, un 0 RH negativo. Y obviamente, si yo que es mayor, bueno, ahí ya estamos hablando de una transfusión masiva, un protocolo de transfusión masiva. Habitualmente la idea es tratar de mantener la relación entre plasma fresco, plaquetas y glóbulos rojos empaquetados. Se habla que en el shock hemorrágico moderado lo que hacemos es solicitar 2 unidades de glóbulos rojos compatibles, sin pruebas cruzadas o si no 0H negativo. Obviamente si no tenemos nada, el paciente se muere, vamos a tener que usar lo que tengamos a mano. Recordar, como decimos siempre, muchos dicen, bueno, pero ojo, se puede inmunizar, sensibilizar y después para el futuro embarazo. Ojo, que capaz que no hay futuro embarazo porque no hay mamá o hay mamá sin útero. O sea que más importante es que sobreviva y eso es lo que es nuestro objetivo. En el caso de shock hemorrágico severo, ahí sí vamos a ir por un protocolo de transfusión masiva, habitualmente 6 unidades de glóbulos rojos de emergencia, compatibles, sin pruebas cruzadas cuando la paciente se está chocando. 6 unidades de plasma fresco y 6 unidades de plaquetas o una aféresis de plaquetas. Esto es importante porque, a ver, si es posible hacer las pruebas cruzadas, pero a veces no podemos perder el tiempo. Por hacerlo mejor desde el punto de vista de un banco de sangre, muchas veces lleva a la vida de la mamá. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que decimos es, hay que actuar rápido, empezar con suero, pero no dilatar la indicación de sangre, y eso tenemos que tenerlo hablado, y esto fue un trabajo importante en Cero Muerte Materna, con las instituciones para que los bancos de sangre sepan cuál es la situación y cuando se le pide sangre es ya y no podemos demorarnos. Bueno, el fibrinógeno es importante. Se ha visto que a mayor estimación de sangre disminuye el fibrinógeno y es el mejor que se correlaciona con la coagulopatía, de hemorragia severa, por lo cual hoy en día existe concepto de fibrinógeno, que a veces no es disponible porque es un poco caro, está en el crioprecipitado, pero también puede ser utilizado a través de concentrados de fibrinógeno que si uno está disponible puede utilizarlos. Algunos puntos a tener en cuenta, entonces, como para redondear de esta reanimación. No utilizar volúmenes importantes, 3 litros en 6 horas, máximo como mucho, dar pequeños volúmenes como responde, tener en cuenta la utilización de glóbulos rojos, 2, 4 unidades, 6 si es una solución masiva ya, y tener en mente la posibilidad de usar fibrinógenos y el ácido tranexámico, como vamos a ver ahora que les voy a comentar. Esto es para estabilizar la paciente. Luego, el obstetra, el ginecólogo, la partera, la matrona, será quien diga, bueno, esto tiene una autonía, no se está controlando el útero, vamos a tener que llamar al ginecólogo que esté yendo al blog para que actúe, vamos a tener que actuar, vamos a poner un balón de Bacri, vamos a hacer una compresión de la aorta, vamos a hacer una histerectomía, un Belinch, bueno, todos los elementos, pero hay que ver a qué corresponde el sangrado. Pero decía, bueno, ya terminando, esto salió recientemente, seguramente ya lo han leído, pero tener en cuenta que la FIGO sacó recomendaciones con mucha gente que trabajó en Cero Muerte Materna. Está María Fernanda Escobar de Colombia, Gabriel Osanan de Brasil, gente que estuvo trabajando en Cero Muerte Materna, y sacaron una guía clínica con unos elementos actualizados, y creo que está bueno destacarlos, genérico, y tiene que ver con mucho lo que hablamos. Entonces, el punto 1 es que la FIGO recomienda tener los paquetes para el manejo de hemorragia. Esto lo manejamos mucho en el Cero Muerte Materna. Íbamos a la institución y decimos, prepárate un cajoncito que tenga misoprostol, si pudiéramos oxitocina bárbara, a veces la oxitocina tiene que estar en la heladera, depende de la temperatura, el suero, el balón de Bacri, si la caja es grande, el traje anti-shock, porque entonces cuando hay un código rojo agarro el paquete, agarro el bundle y me lo llevo, y la gente tiene que saber dónde está, en qué lugar y tomarlo. Puedo tener un bundle para hemorragia, puedo tener uno para preeclampsia severa, y de esa manera dar una respuesta rápida y no ir a buscar cada cosa en el momento de la emergencia. El punto 2, lo que recomienda es el índice de shock para el diagnóstico, recordando que un valor más de 0.9 habla de que está inestable y que seguramente requiera transfusión, ingreso a CTI y puede llevar a la muerte. El índice de shock, básicamente, y ustedes lo saben, es la relación, lo ven acá, entre la presión arterial sistólica, en la medida que va bajando,
y el pulso, en la medida que va aumentando, si ustedes dividen uno sobre el otro, siempre va a ser mayor de 1 en una paciente que está normal. 120 sobre 70 le va a dar mayor de 1. Pero en la medida que en algún punto se corta, y acá está el índice de shock mayor a 0,9 en la embarazada, se ha visto que ya es un shock moderado a severo, y esto es bastante indicativo de que requiere referir la paciente a un nivel mayor de complejidad. Bueno, se ha visto que a índices mayores requiere radiología intervencionista, incluso transfusiones, y puede llevar a la muerte más de 1,7. Pero entonces es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. No es difícil realizarlo, por realizar con anestesista en el bloque quirúrgico o en la sala de partos como manera de controlar. El otro punto que le queremos comentar y que ya sabemos que es el manejo activo del alumbramiento. Sin duda se recomienda la oxitocina por lejos, y obviamente todo lo que es de no tener oxitocina, misoprostol, ergotaminas o carbetocina. La tracción controlada del cordón está recomendada, pero recordar que hoy en día agregamos lo que es el clampeo tardío del cordón en la medida que sea posible y que no haya necesidad de resucitación neonatal. Sabemos que más de un minuto, bueno, esto mejora los resultados de todos neonatales. Es decir, que podemos tener un paquete de manejo, darle la oxitocina, empezar la tracción, esperar 2-3 minutos antes de hacer la tracción, y en ese interín lograr que haya esa transfusión de sangre hacia el recién nacido para luego sí completar el manejo activo del alumbramiento. Bueno, lo que estuvimos hablando todo el rato está en el punto 4, es tener equipos preparados para la respuesta para la hemorragia. Esto es así, ha demostrado que esto es mucho mejor que no tener los equipos, que no tener todo pronto y no dar una respuesta rápida. En el caso, bueno, de la parte de la sed, decíamos que la oxitocina es la primera para prevenir, pudiendo utilizar otro tipo de uterotóxicos. Y también hoy en día, y esto sí queremos destacarlo, de recomendar el ácido tranexámico desde el momento claro diagnóstico de la hemorragia postparto y las primeras 3 horas, durante las primeras 3 horas, realizar ácido tranexámico. Esto se demostró con el Woman Trial, reduce la muerte materna, no la indicación que teníamos antes, que era frente a la T de trauma y un desgarro, ahí dar ácido tranexámico. Acá no, acá es paciente que estamos con un postparto que empezó con un sangrado, en el momento de pido oxitocina ya pido el ácido tranexámico. Y eso ha demostrado beneficio en las primeras 3 horas que se instaló la hemorragia, que habitualmente es una hemorragia postparto inmediata. La OMS también ha sacado algunas guías clínicas sobre esto y ha fortalecido el hecho de utilizar dentro de las primeras 3 horas el ácido tranexámico. Bueno, se recomienda el uso del tranje anti-shock en la medida que sea posible, y esto es una cosa que en Cero Muerte Materna lo planteamos que estuviera también en la comunidad para trasladar, para estabilizar, es decir, la paciente si estaba con sangrado en un parto comunitario, bueno, que alguien ya le comprimiera el útero por si había una atonía, tratar de sacar coágulos de la vagina y rápidamente poner un TAM para luego transferirla. Incluso muchas veces pacientes ya chocadas, que es difícil poner una vía porque no se encuentra la vena, al poner el TAN logra un retorno venoso tan importante que logra otra vez venas que son fáciles de realizar la punción. Bueno, luego viene todo lo que son las técnicas un poco más avanzadas, como es el punto 8, es usar lo que son los balones uterinos, que puede ser el condón, en caso que no tengan con una sonda de Foley, pero si no, balón de Bacri o algunos de los otros que están en el mercado, obviamente tiene un costo. Un punto más adelante, y esto es para centros de referencia, lo que recomienda la embolización, obviamente cuando es refractario y ya no tenemos ningún tratamiento posible médico para seguir. También se recomienda lo que es las suturas compresivas, como el Belinch, en caso de que haya una atonía, que también responde parcialmente, pero no responde del todo. Entonces, hacer la laparotomía, o si es una cesárea, directamente ir a hacer el Belinch. Y también lo que es las ligaduras de las arterias uterinas como otra posibilidad, o más allá arriba las hipogástricas, que es recomendar ligar las hipogástricas. Obviamente el siguiente paso cuando tenemos una atonía, o sobre todo, y en nuestra región, que hay una alta tasa de cesárea, la chance de acretismo es importante, por lo cual también la histerectomía, y muchas veces ya la paciente está afectada con trastorno de la crasis, hay que hacer una histerectomía a veces subtotal porque no nos da el tiempo de poder hacer una total, y muchas veces requiere también lo que es el control
el control del daño, es decir, que es el punto 14, la compresión, el packing, dejar drenajes, llevarla a un cuidado especial, un CTI, y en 48 horas reoperarla con un cirujano, sacarla el packing y seguramente ya estabilizada, tiene mucho mejores resultados que querer continuar operando. Y esto es una decisión que tiene que tomar el ginecólogo obstetra. Es decir, si nosotros estamos operando y queremos ya hacer la hemostasis mejor, dejar todo limpito y cerrar la pared para quedarnos tranquilos. Pero eso muchas veces es contraproducente porque no es culpa de esos vasitos, sino es culpa de la hemostasis que está alterada. Y en definitiva, si uno se obsesiona con eso, puede ser contraproducente. Entonces, un momento que decir, nos detenemos, hacemos un packing, ponemos una sonda y veremos cuando esté estable en 48 horas volver a reoperarla. Y bueno, obviamente la FIGO recomienda esto que hemos hablado, que se aprendan todas las medidas de resucitación, los protocolos de transfusión masiva, porque es la única manera que a nivel institucional podamos dar una respuesta rápida y lograr disminuir la muerte materna. Esto era un poco lo que queríamos darles. Acá tienen el código de barra para poder bajar las guías actualizadas de la FIGO. Y básicamente, bueno, decirles que se está trabajando en otras emergencias obstétricas y que, como preeclampsia, sepsis, y que la idea es poder tener material incluso para compartir para poder replicarlas. Bueno, muchas gracias.